Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar sobre las violencias invisibles de niños, niñas y adolescentes en los conflictos de familias judicializados. La entrevistada es Valeria Durán de Kaplan. El entrevistador, como siempre en nuestra temática, es Ezequiel Cook, que es el director de la revista de Derecho de la Niñez, de Familia y Violencia de Género de Microjuris. Bueno, antes de comenzar, les leo un currículum resumido de la entrevistada. Es profesora licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del equipo de abordaje multidisciplinario, docente de grado, posgrado y también en diplomaturas y especializaciones, psicóloga del dispensario del Colegio de Falda del Carmen, Córdoba, capacitadora de la Magistratura El Salvador 2019, disertante del encuentro interdisciplinario Las múltiples realidades y violencias invisibles en tiempos de pandemia y pospandemia, del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia en 2020, disertante en Violencia y Análisis de Riesgo en la Asociación Mujeres Argentinas 2020, supervisora del Pueblo de la Mujer 2021, tiene varias publicaciones, y directora de la Diplomatura en Violencias y Género del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba 2021. Bueno, ahora sí le doy el audio a los chicos. Ese ya podés activar. Y Valeria, ¿Cómo va, Federico? ¿qué tal? ¿Cómo va? Valeria también creo que ya te di audio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto, un honor estar acá. Hola, ¿qué tal? Se escucha perfecto, Hola, ¿eh? sí, se escucha perfecto la licenciada Durán. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tenerte. Sos la primera entrevistada que no sos abogada, sino licenciada en psicología, lo cual habla un poco de esta cuestión de la interdisciplina que nosotros pregonamos desde el comienzo de nuestra revista. Y bueno, y hoy lo ponemos en práctica al 100%. Y la verdad que el tema que hemos elegido en conjunto, porque lo hemos trabajado, lo hemos pensado y repensado, me parece que es de la práctica actual y cotidiana, por lo cual me parece que va a ser muy, muy interesante para todos los presentes. Vale, estás muteada. Ahora Bueno, sí. ya si estaba transpirando la camiseta, ahora más, porque sobre que nos cuerean mucho los abogados, viste, los psicólogos que decimos poco, que escribimos poco, que, bueno, nos viven cuereando, ¿no? Entonces, si viste, la psicóloga escribió un pedacito así del informe, entonces, bueno, vamos a tratar de repuntar, ¿no? Todos por algo, pero bueno, un gusto ese. Bueno, un gusto también para mí. Y la verdad que, bueno, vos tenés mucha experiencia en el tema de lidiar y tratar con abogados. Así que, bueno, en el día de hoy no va a ser la excepción. Ya no solo en mi trabajo, sino en mi vida personal, porque tengo un marido abogado, un hijo que estudia abogado y tenía una madre abogada, así que imagínense la experiencia que tengo. No les tengo miedo, eso es lo bueno, yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que cuando uno ha sido hijo quizás de un camarista, de un magistrado, uno se posiciona desde otro lugar. Entonces eso creo que me ha dado como un changüí, ¿no? Como una ventaja en la que, bueno, pese a estas marcadas, digamos, jerarquías que tienen, muy presente quizás ustedes por el trabajo, bueno, a mí a veces cuando doy los cursos me retan, ¿no? Porque me dicen, no podés tratar así al juez, no le podés pedir que se calle, y bueno, yo por ahí me olvido. Sí. Bueno, de eso se trata, de sacarnos un poco el rol, la profesión y tener una charla reflexiva como les dije anteriormente, de un tema tan atrapante y complejo como son las violencias invisibles sobre niños, niñas y adolescentes en la práctica judicial y tribunalicia. Si te parece, licenciada, perdón, comenzamos con la primera pregunta. Vamos. Bueno, la primera pregunta es acerca de qué entendemos por violencia invisible en contra de niños, niñas y adolescentes. Bueno,
para definir algo, ya no podemos definir por el Wikipedia, ¿no? Ni buscarlo en el diccionario, algo tan complejo que tenemos que mirar de muchos lugares. Es decir, que tenemos muchas formas de violencia en donde yo no voy a poder abordar porque no soy socióloga, porque no soy política, ¿no? Van a estar las cuestiones políticas en donde se vulneran y hay violencias muy invisibles. Digo, ejemplo, Bauman, en el último libro publicado, Postmortem, Maldades Invisibles, ¿no? Se lo súper recomiendo. Él ahí habla como, yo doy un ejemplo bien argentino, ¿no? Si alguien no tiene dinero para comprarse un antibiótico que no es genérico y no le surge efecto, es una violencia invisible, ¿verdad? Entonces digo, tenemos tantas, yo estoy pensando hace mucho en esta entrevista, que son tantas las violencias que tenemos, que bueno, vamos a ir tratando de ser precisos, pero cuando uno habla de violencias invisibles, o cuando Bauman habló de maldades invisibles, también podemos citar a Silvia Bleichmann, ¿no? Porque ella también su último libro hablaba de esto, que la violencia ahora ya no es sangre, ya no hay armas, ¿no? Pese a que estamos en medio de una guerra, pero no, hay muchas formas de violencia, ¿no? Con la población. Podemos nombrar desde la violencia en las redes, que es un virus interminable, infinito, que se reproduce una y mil veces, ¿no? En las que tenemos que empezar, bueno, mucha prevención para todas las formas de violencia. Pero nuestra conversación originaria, ese surgió de cómo, digamos, los niños, las niñas y los adolescentes viven violencias de las que no pueden nombrar, porque son pequeños, porque son vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, el ser usado en el medio de un conflicto de pareja es una forma de sufrir una violencia invisible, ¿no? No hay un golpe, no hay una marca en el cuerpo. Digamos, cuando decimos invisible es que no hay una marca en el cuerpo, no tenemos una lesión, porque siempre decimos, si hay una lesión, si hay una quebradura, o tengo la prueba de ciertas violencias crueles, me voy a penal y sale con frita, no estaríamos acá, ¿no? ¿Verdad? Hablando. Entonces son tantas las violencias invisibles que puede vivir un niño, es que qué lugar se le otorga a un niño, una niña, a un adolescente, ¿no? ¿Qué lugar se le otorga? El lugar, como dice Rodulfo, un psicoanalista argentino, no es si la pieza es linda y si tiene lindos cuadros, es se lo respeta, no se goza con su propio cuerpo, se lo escucha, ¿no? Esto que François Dolto decía, del niño se habla mucho, pero a él no se le habla mucho. Bueno, Dolto no tenía todavía la visión de hace 100 años de Francia, en donde había un Estado, digamos, ¿no? Protector, donde estaba la tutela. Eh, mm, Se promulgan mucho los derechos, pero no se los escucha, ¿no? Se les habla poco a ellos, se los escucha. Y ahí entramos a otro tema medio complicado, ¿no? Porque para escuchar a un niño, una niña, un adolescente, tenemos que tener herramientas, no podemos revictimizarlos, ¿no? Digamos, si ya se lo contó a la señora del jardín, y ya se lo contó al gabinete, y se lo vuelve a contar a su psicóloga particular, y se lo vuelve a contar en la cámara Gesell, y piden de vuelta, ¿no? Estamos en esto en lo que todos nos tenemos que capacitar. Pero violencias invisibles es ser usado, por ejemplo, en una alianza familiar, en donde alguien que cumple una función parental utiliza a otro para ponerle en contra de otro. Eso es una coalición, dos en contra de uno, ¿no? No hace falta que estén separados. Miles de ejemplos nos sobran. Entonces, ser testigos de violencia también es una forma de violencia. Tiene la misma, eh, digamos, la misma consecuencia psíquica. Ver, ¿no? Que ser violentado. Y la violencia psicológica de la que estamos hablando, que es la violencia invisible, porque no tiene una marca en el cuerpo, porque no hay sangre, ¿no? Esa violencia invisible tiene siempre un correlato, que es la violencia psicológica, ¿no? Que es la manipulación, que es un apoderamiento simbólico. Bueno, todo esto que es invisible a la vista, porque muchas veces parece que la familia es perfecta, ¿no? No hay manifestaciones.
entre las miles de formas de violencias que tenemos, yo creo que se han perdido muchos derechos de los niños, niñas, adolescentes que promulgamos. El derecho al libre espacio. ¿Qué libre espacio? Cuidado, no cruces la calle solo. ¿Quién va a dejar su hijo, su sobrino en la plaza solo? ¿No? Digamos, se han ido perdiendo el irse pudiendo estar solo, moverse, caminar solo, el derecho al libre espacio, ¿no? Al ocio. De eso tenemos mucho para hablar, porque estamos, dale, ¿y qué haces? Vas a tenis, de ahí ¿no? Vamos construyendo como una exigencia, un combo de exigencia en nuestra cultura que también tenemos muchos pequeños y pequeñas sobreadaptados, ¿no? Este mundo de la exigencia, una sociedad que se vale por lo que se produce. ¿Qué produce? ¿No? ¿Cómo le va en el colegio? Pero bueno, nos importa si es feliz. Miramos a un niño, una niña y adolescente desde una visión integral, como un ser social que vive en un contexto, ¿no? Nos tiene que importar todo esto. Digo, la ciencia tradicional fue particionando a las disciplinas, trató de ordenar. Bueno, los abogados estudian esto, los psicólogos estudian esto, y en esto se ha quedado todo como fragmentado, en donde el encuentro, estos encuentros entre la psicología y el derecho, deberían ser ir uniendo esas partes, esas visiones, ¿no? Para eso tenemos un camino, yo creo que nos deben faltar como 50 años, 100 más o menos. Estamos nuevitos, recién largando la carrera, pero medio vamos como tortuga, vamos como la tortuga. Si decimos el cuento de la liebre y la tortuga, bueno, la tortuga llega. Tenemos esperanza. Sin lugar a dudas, Valeria, comparto con vos y me quedo puntualmente con esta cuestión, ¿no? De la exigencia y de medir cualitativamente a un niño y niña adolescente por lo que hace, por lo que produce, y no mirarlo desde un enfoque humano, desde una persona que tiene sentimientos y quedarse en esa cuestión de si realmente es feliz o no, y no los resultados que obtiene en la escuela, en las notas, cómo le va en fútbol, en hockey, en el deporte que practique, en inglés, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo un poco con eso que decís vos y esta exigencia que seguramente los puede hacer un poco menos feliz que en otras épocas, ¿no? Ujú. Tenemos el ejemplo de Carmen de Patagones, ¿no? Era un alumno brillante, y bueno, en eso también los psicólogos tenemos una tarea en el encuentro con el otro, en no estar midiendo, bueno, tiene el coeficiente intelectual alto, tiene alguna falla, ¿no? Digamos, en un verdadero encuentro con el otro. Que un encuentro con el otro significa estar abierto al diálogo, aceptar lo sagrado que es para el otro, ¿no? Estar abierto, no mirar desde un adultocentrismo. Este problema lo tenemos todos. Bauman decía, la cultura del gran hermano, gana uno, todos los demás son desperdicios humanos, ¿no? Si vos no ganaste, se autojustifican, no sé qué hay ahora, qué competencia hay. Ahora está la máscara, qué sé yo, o la voz argentina. Entonces, todos los demás se justifican que no ganaron, ¿no? Entonces, es una cultura que premia a uno gana. Los demás son desperdicios de vidas, en donde Bauman decía, bueno, esto es una advertencia, son negocios, ¿no? Tenemos muchos negocios que violentan invisiblemente muy fuerte en nuestra cultura y en nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Ejemplo, en el 2000 todos eran hiperkinéticos. No sé dónde salieron, pero salieron millones de chicos debajo de la tierra que eran hiperkinéticos. O vaya, había laboratorios interesados en dar la Ritalina, ¿no? Yo no garpa mucho esto que yo digo, en realidad, porque yo combato que ahora, en la actualidad, todos son síndrome Asperger. Qué raro, ¿no? Entonces uno dice,
hay laboratorios, hay negocios, pero involucramos a los niños en los negocios. O sea, en las redes también involucramos a los niños, porque a lo que más se le vende es el que ve en la tele, no voy a nombrar ninguna marca, pero dice, yo quiero ese yogur, porque está la serie de mi televisión, ¿no? Entonces, digo, no es solo con la familia, ¿no? Es toda la sociedad que se hacen negocios y que tenemos que ir cuidando qué les ponemos, ¿no? ¿Qué mundo estamos construyendo con los niños, niñas, adolescentes con la tecnología? No es el mismo psiquismo que el mío, que el tuyo, ¿no? No es otro psiquismo, ¿no? Ahora el hijo de una prima le preguntaron hace poco qué quería ser, no habíamos vuelto presencial. Dijeron, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Presencial, ¿no? Con 5 años, presencial. Y cuando cruzó y se fue a Brasil, y los padres le mostraron del avión que estaba la laguna, preguntó, ¿y está el monstruo de la laguna? Porque es una canción en Córdoba que cantamos mucho, ¿no? Entonces digo, se van construyendo otras, ni mejores ni peores, porque como decía Silvia Leixman, ¿qué hacíamos jugando el 7:30 en el campo 9 horas? ¿Qué diferencia hay entre el que estábamos en el estanciero hasta las 3 de la mañana? ¿No? Digo, son otras formas de juegos. Eso es lo que dice Rodulfo, son otras formas de juego. Hay otros juegos en los que hay que entrar y compartir y supervisar y encontrar, ¿no? Digo, para no poner el cuco, porque cuando apareció la tele, los adultos decían, no hay que ver televisión, porque no, es qué hago yo con en qué lugar estoy viendo, ¿no? Es lo mismo que con las redes. Soy interactivo, no. Digo, son muy muchos el trasfondo y todo, ¿de dónde lo tenemos que mirar? ¿No? ¿Qué subjetividades estamos construyendo? Esta enfermedad de los japoneses, nunca me sale el nombre, en la que de antes de la pandemia permanecían mucho tiempo sin salir de la habitación, no necesitaban salir, les daban comida a sus padres, la comida además la pedían por internet. Entonces, ¿qué subjetividad estamos creando? ¿Estamos pensando en nuestros niños, niñas, adolescentes? ¿No? Estamos pensando. Bueno. Qué difícil, qué difícil. Y todo esto que decís seguramente nos hacen un montón de otras preguntas. Lo veo ahí al doctor Chun, que siempre nos acompaña, haciéndose seguramente varias preguntas. Aprovechamos, obviamente, como siempre les digo, para que hagan otras preguntas las que a ustedes les parezca, porque, bueno, como siempre decimos, este es un conversatorio bien práctico y reflexivo, así que invitamos a quienes quieran participar. Y a su vez les comentamos que es una entrevista bien federal, porque veo que hay gente de todas partes del país. Y eso, bueno, es lo que nos pone muy contentos a todos. Si te parece, licenciada, pasamos a la segunda pregunta. Vamos. Ya entrándonos un poquito más al terreno de lo que es el título de la entrevista, te quería preguntar desde la óptica de la psicología, ¿cómo es que se perciben estas violencias invisibles que también nos explicaste? Bueno, yo también tengo esperanzas que dentro de 100 años tengamos un laboratorio en donde así como se hisopa el virus, ¿no? No sé, algo pueden descubrir, ¿no? Porque ojalá. Es muy difícil descubrirlas porque generalmente cuando están fíjense todas las que yo fui nombrando y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Es decir, la consecuencia de lo que Bauman planteó es que somos todo un rebaño, ¿no? En donde nos convencen de que nos faltan cosas, que vamos a ser felices cuando tengamos un televisor tamaño no sé cómo, después seguro cuando tengamos ese se va a usar que sea chiquito, no sé. Entonces siempre estamos convencidos de que nos falta algo, de que vamos a ser más felices adelante, consumimos, ¿no? No tenemos zapato, no tiene zapato naranja. Cuando éramos chicos teníamos la topper, si tenías la topper reforzada eras lo más, uno más y punto. Digo, entonces el consumismo nos fue llevando, ¿no? Nos va arrastrando y eso tiene muchas violencias invisibles, ¿no? ¿Cómo detectarlas? Es muy complejo, es una formación
Un ojo clínico, un entrenamiento, es no dejarse llevar por la vista, porque la vista ocupa toda la percepción, ¿no? Ocupa absolutamente toda la percepción y nos engaña. Por eso hay muchas ilusiones ópticas, hay muchos videos de ilusiones ópticas, en donde este ejemplo de Google que te dice, ¿viste las bolitas azul? Sí. ¿Y no viste las amarillas? No. Porque si vos vas a buscar la azul, no ves la amarilla. Entonces, no puedo ver todo. Yo tengo cada uno que su herramienta de trabajo, porque mi herramienta de trabajo es esta, igual que ustedes, más allá que puedan leer un código, y esa herramienta de trabajo tiene sesgo, ¿no? Mira desde unos anteojos, cómo mira, qué busco, encuentro lo que busco, en las preguntas, cómo pregunto, cómo dirijo las preguntas, las hago para cumplir con un protocolo del que estoy obligado, o estoy escuchando de verdad, o ya estoy apurado por la siguiente pregunta, o estoy abierto a un diálogo, ¿no? Como dice mi maestro Coco Fuchs, para un diálogo, ¿no? Y para tener reflexividad, estar dispuesta a la apertura con el otro. No es, bueno, sí, sí. Entonces son muy pocas las conversaciones que a uno lo transforman, ¿no? Que pueden ser conversaciones buenas, o a veces cuando te dicen algo cruel también te transforman, ¿no? A veces alguien te dice algo y unos 5 años después le dice, mira, vos esa vez me dijiste esto y yo me quedé pensando, ¿no? Entonces, digo esto porque Perrone, Reinaldo, un argentino, un investigador que vive en León, describió el síndrome del ángel. Entonces, describió como muchas personas violentas son muy queridas, muy amables, nadie sospecha nunca de ellas, se creen que están más allá del bien y del mal, ¿no? Tienen una representación pura de sí mismos como un ángel, ¿no? No tienen la posición de confrontar, no confrontan. Y esto nos trae muchos problemas. Ejemplo, el caso Ángeles, ¿no? El portero, nadie sospechaba de él, era muy querido, son muy queridos, dan necesidad de ayudarlos. eh, entonces, nos engañan nuestros sentidos, realmente nos engañan, ¿no? De dónde miramos, qué anteojos tenemos. Eh, Esto es lo peligroso, por lo menos que sepamos que hay algo que nunca vamos a ver, que siempre tenemos un puntito ciego en el espejo retrovisor del auto, por más que el auto ahora ya viene con el espejo del punto ciego. Pero cuando te pasa una bici no la ves, que son las publicidades, ¿no? De las ilusiones ópticas. Hay algo que no puedo ver. Hay algo que no puedo ver. De mí mismo, de cómo funciona la entrevista, ¿no? Cómo nos tenemos que empezar a formar en nuestras prácticas profesionales. El bailarín se entrena toda la vida para bailar. Nosotros no. Para estos encuentros interdisciplinarios, para trabajar en la cancha y cuando hay conflictos judiciales, no nos entrenaron, no nos estamos entrenados. El bailarín lo hizo millones de veces al mismo paso. Entonces nosotros, esto que vos decís me parece muy importante, no reflexionamos sobre nuestras prácticas profesionales, nos miramos a nosotros mismos, como dice Coco Fuchs, con curiosidad y nos miramos como un otro, no para criticar, no es para juzgar, ¿no? Porque es un camino que nos falta mucho. Ojalá hubiera juzgados multidisciplinarios, ¿no? Eso sí sería realmente como ir uniendo esas partes del ser humano, ¿no? En donde tendrían que estar, ¿por qué no? Entonces es difícil la violencia invisible, porque generalmente hay un libro de Inver Black que habla de los escudos invisibles, ¿no? Eh, Generalmente van poniendo escudos que no son visibles para los demás. Le dicen frases a pacientes mías como tu mamá nunca te quiso, no le importa, y aunque le cuentes no le va a importar. Van construyendo un escudo, van rompiendo relaciones que vos no ves, no los ves a esos escudos. Entonces, yo diría, perro que ladra, no muerde, ¿no? Porque el no tener, como dice Perrón, una posición de llevar, no tener conflicto con nadie, es raro. Porque todas las relaciones tienen amor, tienen broncas, tienen desacuerdos. Entonces, esta posición de existir por ósmosis, ¿no? Él dice que son los brazos armados de cualquier poder, ¿no? Porque acepto cualquier cosa.
Entonces, bueno, hay violencias visibles que son muy fáciles de ver, ¿no? Pero estas otras, la violencia psicológica, la manipulación y todo el correlato que eso tiene, es muy complicado verlo, porque quien lo ejerce envuelve a la persona. Yo siempre digo el ejemplo, son magos con magia, porque el mago no va en croc y musculosa y malla a hacer magia, va con una remera, un chalequito, tiene bolsillito, bolsillo, bolsillo, cuando uno mira para allá, saca la paloma. Es porque, como estás atento a otra cosa, ¿no? Como no estás concentrado en eso, sacó. Y es así, ¿no? Entonces van diciendo frases como, aunque esto no te guste, te hace bien, frases enloquecedoras, empiezan a estafar, a utilizar argumentos falaces, ¿no? Un niño, una niña, ¿cómo se pueden defender? ¿No? El silencio, ¿sí? El silencio eh, eh, es muy traicionero, porque en un tribunal, si no hay palabras, no hay proceso, ¿no? Entonces, si hay silencio es porque está sometido, porque no es un momento de hablar, ¿no? Digamos, todas nuestras leyes están así. Bueno, el niño hay que oírlo. Bueno, pero ¿y si no quiere hablar? Entonces, ¿no? Y hay que respetarlo, hay que respetarla. Eh, Granica tiene un artículo que yo siempre cito en un libro de Oscar Sotolano. eh, el libro se llama La intimidad, es una belleza el libro, porque Sotolano dice, lo que se muestra no es la intimidad, es lo que uno elige mostrar para otros, es la extremidad, es eso lo que se cuenta en un expediente. Cómo se va construyendo un expediente, a través del relato de quién escuchó y qué escribió y qué interpretaron en el tribunal, ¿no? Y qué escribieron digamos, no es la realidad, es una construcción, no sé, de muchas personas. Ahora, está expresada en la voz o la necesidad de ese niño, esa niña y ese adolescente, ese abogado del niño tiene formación, bueno, por suerte el Colegio de Abogados de Córdoba tiene esa formación, ¿verdad? Para ir orientando, para ir orientando. Bueno, no sé si me fui ese. Mira, te voy a decir dos cosas. Generalmente a uno le gusta que la entrevista vaya transcurriendo su etapa y en su momento llega a un final. Esta entrevista puntualmente, voy a salir de todo formalismo, no quiero que termine más. Nos está dejando todo el tiempo, cada vez que hablas, títulos, cosas importantes, y nos dejas pensando y repensando todo el tiempo. Supongo que le puede estar pasando lo mismo a quienes están acá presentes, así que gracias. Por otro lado, decirte que ya llegamos 60 participantes y en el Facebook en vivo debe haber otros bastante más, lo cual es muy, muy, muy atrapante y muy interesante y nos pone muy contentos. Y por otra parte, decirte algunos comentarios que nos van dejando los presentes, como por ejemplo Marta Sánchez, nos dice que la irreverencia cuando es para defender derecho es necesaria. José Chun nos dice, nos falta concientizar a nivel personal, familiar y social para armonizar como humanos. También nos falta una idea filosófica personal para ir cumpliendo nuestro proyecto de vida por nuestro propio bien. Bueno, José vuelve a decirnos, no analizamos ni reflexionamos de cómo vivimos día a día. El silencio, como demostrar poco interés, es violencia silenciosa. Marta Sánchez nos vuelve a aportar, nos dice, ¿es posible que tantas exigencias de los adultos sobre los niños haya influido en el incremento del bullying entre ellos? Te lo pregunta, vale. Bueno, entre las funciones de la familia, ¿no? De quienes ahijan, de quienes crían, es darle un sentido a la vida. Yo creo que la formación filosófica tiene que estar desde la sala de uno, ¿no? Porque estamos hablando pocos con los niños, niñas, adolescentes. Porque posiblemente venimos de una generación en la que nuestros abuelos y nuestros padres nos sentaban y nos tenían horas hablando. Entonces nosotros hicimos lo inverso, ¿no? Pero hay que hablarles de lo importante, de la vida, cuál es el sentido de la vida, para que uno se los esfuerce. Hay que hablar del sentido de la vida. Esto es filosofía, porque yo no voy a decir cuál es el sentido de la vida, cada uno tendrá que encontrarle el sentido a la suya, ¿no?
pareciera que no hay tiempo, ¿viste? Mm. Vos decís de hablarles, pero pareciera Ujú. que no hay tiempo a veces. Bueno, uno va en el auto y puede ir hablando, puede ir Sí, conversando, y cuando te dicen algo y te fuiste a trabajar, vos le decís, vos sabés que me quedé pensando en esto que me dijiste. Si usamos las redes, ¿no podemos usar las redes para eso? Para preguntarnos, porque ayer Coco Fuchs decía en un encuentro que tuvimos en EMAF, en mi equipo, ¿no? Decía, este es el siglo del saber preguntar, ¿no? Se cayó el muro, se cayeron las certezas, Newton se equivocó, se terminaron las certezas. Los físicos, los matemáticos y los filósofos están estudiando la incertidumbre en los cálculos matemáticos. Es decir, todo lo que se nos viene, pensar. Lo del bullying que me preguntan, el bullying tenemos que decir que siempre hay adultos cómplices, ¿no? En el bullying hay adultos cómplices, porque si yo le digo, siempre doy este ejemplo, si el preceptor de la escuela apoya al que le hace bullying a otro compañero, ¿no? Eh, ya estamos en el horno. No, sigue existiendo ese bullying, ¿no? Entonces, bueno, si justo es amigo de esa familia, si justo le regalaron, bueno, ahora está muy caro, no le van a regalar para el Día del Preceptor un conjunto Nike, no creo, pero, ¿no? Digamos, hay un adulto cómplice que permite, que va permitiendo, ¿no? Que eso siga avanzando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas las formas de violencia? Con la discriminación, por lo que fuera, por los gustos por la comida, por lo que fuera, por lo que se lee, por la moda. eh, Están muy presentes estas violencias, ¿no? Eh, sí, el consumismo es una fuente de violencia cada vez más, porque más las redes nos tienen muy atrapados. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos, con lo que decimos, si somos docentes, cómo le hablamos, ¿no? No apurarnos a postear cosas. eh, bueno, en fin. Ahí te completo que sé que la pudiste leer a lo que decía Laura. Dice, me parece muy importante visibilizar el consumismo como una fuente de violencia, máxima en una sociedad que tiene grandes sectores de su población en situación de vulneración socioeconómica, y siendo que la infancia es en sí mismo un colectivo vulnerable en relación de la edad. Medios de comunicación que muestran la infancia ideal frente a ellos, niñas, niños y adolescentes con grandes carencias. ¿Cómo habitamos los cuerpos? ¿No? ¿Cómo habitamos los cuerpos? Bueno, ni hablar. Todas estas violencias invisibles, estas formas eh, de discriminación, ¿no? Existen muchas. En el formateo de lo que recibimos todos está siempre querer tener lo que no se tiene. El que tiene rulo quiere tener pelo lacio. El que tiene pelo lacio, bueno, para eso están todos los productos. No soy una persona muy televidente, pero existen muchas publicidades, ya hay grupos. Yo a mis pacientitas que tienen mucho rulo, ya les doy el grupo de Facebook que se llama Rulos. Entonces se pasan las técnicas de cómo secárselo, ¿no? Pero digo, es una cultura que nos va empujando a querer tener lo que no tenemos. Es como siempre lo que nos falta. Y quizás ese ahí entra cómo nosotros miramos, cómo nos paramos, siempre con lo que le falta, en lugar de hablar de qué experiencia tiene el otro, porque si una familia está judicializada por un conflicto, ¿cómo pudo con los otros hijos? ¿Cómo hizo con los otros? ¿Cómo es que las otras veces pudo y ahora no? ¿No? Digamos, si nos volvemos todos más capaces y más centrados en las habilidades, iluminamos otras cosas. Yo creo que la justicia, ¿no? Tiene que cumplir esta frase de Foucault de ejercer el poder en sentido positivo, de iluminar, usar el poder, pero en un sentido positivo, no para someter, ¿no? Sino para ejercerlo en forma positiva, para usarlo, para iluminar. Esto es, bueno, en mi formación ahora todo lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, ¿no? ¿Qué se ilumina con las preguntas? Pues si yo te pregunto, che, dice, contame tus problemas, me vas a contar lo malo. Pero si yo te digo, bueno, contame tus habilidades, vos me decís, bueno, yo soy bueno para esto, soy bueno para cocinar, soy bueno para hacer asado, corro rápido, ¿no? Entonces,
cómo también tenemos que ir girando, no encontrar siempre lo malo, ¿no? Vale. Encontrar lo bueno. Este es otro punto, porque también los psicólogos nos tenemos que formar cuando salen las personas violentas de la cárcel, en hacer bueno, en ponerle el hombro también, ¿no? Totalmente. Qué complejo que es la cuestión, ¿no? Qué complejo y más en estos tiempos. Bien, Silvana Gallardo nos aporta y nos pregunta ¿por qué se menciona violencia invisible y no violencia psicológica? Porque justamente la violencia invisible abarca a la violencia psicológica. No la ves, porque le dice cuando nadie lo ve. La amenaza está cuando nadie lo ve. No, es invisible esa violencia psicológica, ¿no? Es totalmente invisible. Toda forma de violencia tiene un correlato de violencia psicológica. Y pensemos que la violencia lo que hace es fractura algo, ¿no? En el niño. ¿Cómo se defiende un niño, una niña, un adolescente? De que le hablen mal. No nombremos solo problemas entre cónyuges, o entre pareja, o entre convivientes. Que una abuela le hable mal de su mamá, o de quien lo cría, ¿no? Es una forma de violencia, ¿no? Esta es una forma de violencia también. Totalmente. Te digo que, bueno, están todos muy, muy atentos y con muchas preguntas. Acá Fernando también nos dice, ayer en el CONICET, en el seminario de Insense Project, la gente del laboratorio de sueño y memoria hablaron sobre la falsa memoria. En denuncia de niños casi siempre su declaración es la única prueba y casi siempre una eventual cámara Gesell ocurre unos 2 años después que niños de, por ejemplo, 4 años, estamos hablando del 50% de su vida esperando para la cámara Gesell, y ese laboratorio de la memoria decía que su memoria llega contaminada. ¿Cómo se puede trabajar con eso? ¿Por qué es tan difícil ahora que las cámaras Gesell se hagan de inmediato? Bueno, este es todo un tema, porque, digamos, yo sé que el abogado o la abogada mira y dice, bueno, si lo dijo la cámara Gesell es porque existe, ¿no? Entonces, yo diría, si no lo dijo, no es porque no existe, porque puede tener amenazas, porque puede tener miedo, porque si vos hablas tu mamá se va a suicidar, porque si vos hablas vos sos el que rompes la familia, no viniste acá para hablar lo que dijeron tus hermanos. Entonces, yo sé que, digamos, nos tenemos que valer por las pruebas, porque si no estaríamos todos acusando todo. Yo no puedo decir a su señoría que yo tengo una intuición, que creo, que me parece. No, yo tengo que tener indicadores clínicos, si no, no puedo ir. No me puedo guiar por un pensamiento mágico, ¿no? Entonces, para ser un profesional, digamos, respetado o respetable. Entonces, este es un problema, porque lo que ocurre en la cámara Gesell no necesariamente es lo que es. Son fotos. Si yo le muestro una foto, la foto de ahora, ¿es el encuentro? Sí, es una parte del encuentro, puede ser una representación, no es todo el encuentro. Y esto es la cámara Gesell. Es cómo se van a encontrar, que por más habilidad que tenga el terapeuta, ¿no? O los terapeutas intervinientes, si la persona está amenazada a no hablar, ¿no? Puede tener la defensa, el olvido es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo del inconsciente. Entonces pueden pasar, no es que si no lo dijo es porque no está, porque yo sé que ustedes quieren cerrar el expediente, si ya se terminó el conflicto, no es, ¿no? Yo no estaría tan tranquilo. No estaría tan tranquilo, sino como hay gente que los 50 años denuncia, 48, 40, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, sí, se le pueden, existen protocolos para el trabajo, la hora juego con el niño en el abuso. Nosotros tenemos manuales, digamos, de qué se puede hacer, qué no se puede preguntar, cómo nos tenemos que relacionar. Emil Sedio-Bleichmann nos habló de cómo es el relato verdadero en el abuso, ¿no? Tiene pequeñísimos detalles, siempre agrega algo, duda de sí mismo, duda si pasó o no. Es decir, tenemos muchas herramientas, pero
para que haya proceso tiene que hablar, y si la persona no quiere hablar, no va a haber proceso. Esto es lo que dice Gránica, el tiempo procesal es muy diferente al tiempo psíquico, ¿no? El ejemplo, cuando se firma una sentencia de divorcio, ¿es porque ya se divorciaron? ¿Ya está el divorcio psicológico? No, a veces uno va a un velorio de una familia ensamblada y la primera mujer parece la viuda, y no es la viuda, es la segunda. Entonces digo, el tiempo psicológico no es el tiempo, no es el tiempo psíquico, no responde, no siempre van de la mano. Ojalá que fuéramos encontrando más timing, ¿no? entre cómo vamos co-construyendo, pero para eso necesitamos otra visión, otra epistemología, no adversarial, no binaria, ¿no? ¿Quién va a ganar? Digamos, en estos temas no gana nadie, pierden todos. Porque si se llegó a este punto, a una justicia, si se llegó a un punto, ¿no? Yo digo, algo pasó, ¿no? Bueno, en todas las familias pasan cosas, digo, para que no nos asustemos, todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos somos seres humanos, nadie tiene la papa, absolutamente nadie. No sé qué pregunta del CONICET, no alcancé a leer la pregunta. Graciela Barraza nos dice, hace pocos días en esta provincia de San Luis se publicó la historia de una niña trans que fue acompañada amorosamente por su familia en su modificación registral en virtud de la ley de identidad de género. Dice, los comentarios de odio y desaprobación en las redes, cuyos autores, todos adultos en mayúscula, pensar que esa gente es padre, madre, abuela, tía, y qué valores le transmiten a sus propias familias. Eso es una de las preguntas, o más que ¿Es un preguntas, comentario o es un comentario? Un comentario más que una pregunta, exactamente. ¿Cómo acompañó la familia al trans, digamos, en sus derechos? Dice que hubo mucha discriminación en las redes por parte de los adultos de este cambio registral, y dice que pensemos que esa gente que discrimina es padres, madres, abuelas, tías. Un horror, ¿no? Esa discriminación, un espanto, sí. Digamos, es un espanto, porque una persona que cree que nació en un cuerpo equivocado, ¿no? Y tiene una identidad construida, y la identidad es interna, no es externa. Entonces, si la discriminación... La de CONICET, la de Fernando Torres, esa te referí, ¿vale? Porque hay varias, y justo iba a leer la de CONICET. Lee. Durante el seminario en el CONICET hicieron un ejercicio de memoria con rueda de conocimiento, y solo una persona de todo el auditorio respondió bien. Luego nos decían cómo manipularon la memoria de la audiencia para que no lograran identificar a la persona correcta. Sí. Existe la manipulación. Por eso la persona que entrevista, ¿no? Un perito oficial tiene dos peritos de parte, para que no vaya llevando a la persona que va a entrevistar, ¿no? Si yo le digo a un niño, ¿esto cuándo pasó? Y dice, ayer, y pasó hace 2 años, ustedes ya no lo pueden creer. Porque ¿qué piensa? Que el chico está hablando pavadas, ¿no? Bueno, hasta los 5 años no tiene noción de tiempo y espacio, porque dice, ayer vamos, o te dicen, mañana fuimos a comprar figurita, ¿no? Hablemos de la figurita en el mundial. Mañana fuimos. Entonces, digo, ¿cómo se va manipulando la entrevista? Entonces, ¿con qué respeto, ¿no? Un entrevistador tiene que cuidar ese diálogo con una persona pequeña? ¿Con qué respeto? Va a ser, los psicólogos no somos Sherlock Holmes, ¿no? Buscamos el hecho y saber, no nos interesan las manifestaciones en el psiquismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los daños? ¿No? ¿Cómo actuó la familia? ¿Cómo actuó la familia ante eso? ¿Cómo actuó quienes cumplen las funciones parentales? ¿Le importó ganar el juicio? ¿Le importó encontrar el culpable? ¿O le importó, digamos, que se vaya recuperando esta persona de lo que vivió? ¿No? Tenemos padres o funciones parentales cooperadores, o tenemos personas con resentimientos, y el objetivo es usar la justicia para hacerlo bolsa, ¿no? Digo, es muy diferente qué vamos construyendo, es muy diferente.
Totalmente de acuerdo. Te comento, Vale, que bueno, nos están quedando 10 minutos, me gustaría que sea 1 hora y media más, pero es complicado. Hay una pregunta que un poco lo hemos hablado y te voy a dejar a vos para que te desplayes, porque Silvana Gallardo nos pregunta, como licenciada, ¿qué opina del SAP, del síndrome de alienación parental? Lo dejo para... Bueno, está prohibido por la Federación Argentina de Psicología, está repudiado. Son negocios también River Boca, ¿no? Son negocios Talleres Belgrano, son negocios. No vamos a nombrar a nadie en la política, pero esto también pasa, son negocios. De los que nosotros no nos damos cuenta y caemos como cuando los españoles nos vendieron los espejitos, así caemos, ¿no? En lugar de construir otra cosa. Esto también pasa en las conversaciones. Bueno, pero ¿vos estás de acuerdo conmigo o no? Estamos en el horno si tenemos entrevistados así, si tenemos policías así, si tenemos fiscales así, si tenemos el pinche que va al tribunal a hablar, ¿no? Estamos en el horno. Va a buscar, va a segmentar, va a manipular en la entrevista y que solo uno se dé cuenta en el auditorio. Muchas formas de manipulación. Yo tengo miles para enseñarles, para mostrarles con videos. Si yo les pongo un video, tengo una forma de manipularlos. Entonces, eso no quiere decir que no haya parejas que metan en el medio a los hijos de conflictos. Y eso no es una familia. Una familia, hijos sobreinvolucrados en los conflictos de pareja, no es una familia. Son hijos sobreinvolucrados en conflictos de pareja. Que tienen odio, que tienen amor, no tienen amor, que tienen bronca, que tienen broncas que no les corresponden, ¿no? Porque fue alguien que lo llenó de bronca en contra de otro, ¿no? Cómo lo hizo jugar, cómo lo metió. Bueno, existen por eso, existen tantas violencias invisibles. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay parejas que hacen acuerdos tácitos, que también son invisibles, no es que dicen, che, ¿te parece que sacrifiquemos un hijo y lo volvamos medio loco así seguimos juntos toda la vida? No, no se hace eso, ¿no? Pero bueno, si tenemos un hijo que, ¿no? Digo, hay muchas formas de violencia. ¿Qué hacen las parejas con su desacuerdo? ¿Qué hacemos las parejas con nuestro desacuerdo? ¿No? Incluso cuando no hay mala intención, cuando no hay conciencia del daño, no somos muy conscientes, ¿no? Uno de los últimos premios CONEX decía, cuando le preguntaron qué piensa que tiene que pasar, o un consejo para los ciudadanos, y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Yo creo que hablamos mucho y pensamos poco, y nos miramos poco, y reflexionamos poco. Entonces, esa expresión está prohibida por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, desde el 2000, bueno, lo dejamos ahí, creo que es 2009, 2010. El que esté prohibido quiere decir que se promulgan también en contra de diagnosticar a un niño. Porque el problema, ¿lo tiene el niño o el problema lo tienen los adultos? ¿No? Entonces, ¿qué miro? ¿Qué voy a mirar? ¿Voy a buscar un individuo o voy a mirar el contexto? El problema, despatologicemos a los niños, que después de la pandemia los han querido patologizar, que el síndrome que el síndrome el otro. El otro día recibí una paciente, me dice, tengo disformos, no sé cuánto. Le digo, ¿qué es lo que decís? Es que un día me veo el cuerpo bien y otro día el cuerpo mal. Está bien, perfecto, una víctima de abuso. Perfecto, empecemos a trabajar, pero vos no tenés eso porque estás loca. Vos viviste un abuso durante un tiempo, ¿no? Entonces, ¿vamos a patologizar a los niños o vamos a construir de otra forma? Tenemos que construir de otra forma. Hay pediatras que están medicando a los bebés para la angustia del 8º mes. Y uno se tiene que alegrar si el bebé al 8º mes llora, desconoce, cuando el tío abuelo le agarra el cachete. No se tiene que alegrar. Los medican, ¿no? Entonces la medicación. Ojo con los negocios. Miramos la televisión. Yo no miro mucha, pero veo ahora que si estás estresado, toma esto. Estamos todos estresados. Bueno, los argentinos siempre, digamos. Uno no puede decir que esto de ahora porque es histórico, ¿no? Es histórico. Pero ¿qué nos venden?
¿Qué compramos? ¿Qué noción de enfermedad tenemos? ¿Estamos buscando enfermos? ¿No? Bueno. Totalmente. Ahí justo quería agregar, porque ahí Renato nos pone, dice, disculpen, pero el término SAP está mal expresado, es AP, alienación parental, no es un síndrome, nos dice él. No lo podemos nombrar por la Federación Argentina. Incluso un psicólogo que lo nombra tiene serios problemas con el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba y con la Bueno, Federación Argentina. perfecto. Bueno, lo dejamos entonces, pero quedó clarísima esa cuestión. Acá Gloria Liz Vega nos dice, los jueces al dictar medidas de protección en violencias intrafamiliares debe prestar debido cuidado de no generar aún más violencia en la psiquis del niño, ejemplo, cortando el derecho de comunicación con uno de los progenitores. Ujú. Sí, siempre que tenemos alguien que no quiere ver a otro, sospechemos. Yo soy de esa hipótesis, sospechemos qué le pasa, ¿no? ¿Por qué no lo quiere ver? Una vez que sepamos, bueno, ya vamos viendo. Totalmente. ¿En el Colegio de Psicólogos? Bueno, justamente no, yo no lo nombro a propósito. ¿Está bien? Si se dieron cuenta. Sí, sí, sí. ¿No? Perfecto, Lo perfecto. No, elegimos nuestros niños. Eso. totalmente, no, y que creo que quedó bastante clara esa cuestión. Nos quedan 5 minutos y no quiero dejar de hacerte esta pregunta, que un poco lo fuiste diciendo, obviamente, en tu charla, entrevista, reflexión. Y es, desde la óptica de la psicología, cómo se entrevista a los niños y niñas adolescentes, las tácticas que usan ustedes para advertir esta conflictiva o estas violencias invisibles. Hay muchas discusiones sobre esto, ¿verdad? Porque, digamos, yo cuando viajé a capacitar a la corte en El Salvador por UNICEF, me decían, bueno, pero ahí está el protocolo. Yo si quieren se los doy el primer día el protocolo, pero si yo estoy, ¿y cómo te llamas? ¿Y va a tener sentido la entrevista? ¿O la entrevista tiene sentido si yo estoy compenetrada en dialogar, ¿no? Con la personita que tengo al frente, que puede ser sorda, que puede dibujar, que puede querer jugar? Pensemos que la palabra de los niños y de las niñas es el juego, son los juguetes. Ese es el modo de expresión, es que hacen, ¿no? Porque un niño no hace lo que no ve y no oye. Entonces, todo lo que un niño ve y oye, ¿no? Es lo que hace. Este tema de la cámara GSL es un tema histórico porque, digamos, nuestro maestro Freud dijo de que a partir de los 5 años hay amnesia infantil, entonces todos los recuerdos que quedan son recuerdos encubiertos, pero lamentablemente, mal les pese, esos recuerdos tienen validez. Claro. Y la última pregunta que te quería Digo, hacer. en el inconsciente no se borran las huellas, siempre están. Pueden expresarse de diferentes formas, en los sueños, en el olvido, en los chistes, ¿no? Pero en nuestras entrevistas nos preocupamos por acercarnos, por comprender, bueno, por mejorarnos nosotros cada día más en una entrevista, ¿no? En capacitarnos cuáles son nuestras capacidades, cómo nos podemos acercar, de dónde lo vamos a mirar, no manipularlo, no forzarlo. Seguro, seguramente, bueno, ahí justo un poco nos dice Fernanda, te agradece por el aporte con perspectiva de infancia, y bueno, y queda a disposición. Dice que es referente de la Asociación Civil de Infancia Sin Maltratos. La última pregunta, porque ya nos quedan 3 minutos. Era ese que quiero decir una cosa que me olvidé porque alguien lo nombró. Sí, dale nomás. La indiferencia es una forma de crueldad, ¿no? La indiferencia es una forma de crueldad. El silencio también es una forma de crueldad por parte de los adultos. Sí, vamos con la última. Y la última, ¿cómo se trabaja con los progenitores o con otros cuidadores para poder revertir esta problemática, ¿no? Tenemos que hacer talleres en las escuelas, talleres en el jardín, hacer grupos de padres, grupos de
de los que ahijan, porque uno cuando empieza a hablar con otros que crían, ¿no? Sea tía, abuela, pareja, el tipo de familia que fuera, uno encuentra siempre cosas en común con los otros. Che, no sé qué hacer con este adolescente, y vos qué haces. Siempre está el encontrar en común, ¿no? Entonces yo creo que los grupos, el trabajar, la escuela para padres, en el sentido es que nadie tiene la posta, uno va aprendiendo y se va construyendo, ¿no? Todos los padres tenemos errores, y Silvia Leismer siempre decía, el premio que la vida nos da por no haber ahorcado a nuestros hijos son nuestros nietos. Como decir varias veces, es difícil, mucho más hoy en día, ¿no? Pero hay mucho para hacer, hay mucha prevención. Yo tenía miles de videos que quedan para otra vez, ¿no? Pero cómo se expone a los niños, niñas en las redes, bueno, un montón de cosas que tenemos que aprender. Totalmente. Y eso de los videos podemos dejarlo para alguna otra entrevista que hagamos. Te dejo el último minutito para algunas reflexiones finales que quieras dejarnos, vale. Bueno, yo pienso que la idea es que tenemos que pensarnos a nosotros mismos, más que pensar qué le pasa a los niños, qué le pasa a los adultos, qué le pasa al mundo, dejar el argentinismo al palo y pensar qué me pasa a mí como profesional, cómo estoy en mis prácticas. Generalmente, como dice este autor John, no sabemos lo que hacemos ni cómo lo hacemos, el know-how. Nadie sabe cómo lo hace. Yo le pregunto, a ver, vos cómo se va el mate, no sabés, tenés que ponerte a pensar. Esto es lo que nos tiene que pasar un poquito en nuestras prácticas profesionales, es cómo nos relacionamos con los niños, niñas, adolescentes, qué hacemos, cómo los hacemos sentir, ¿no? Qué resonancias tenemos, qué limitación tengo, porque a lo mejor no me gusta mucho conversar como un abogado con los niños, con las niñas. Bueno, me busco un colega que me ayude cuando vienen ellos al estudio, por ejemplo. Es decir, aceptar el límite siempre es bueno, porque el traumatólogo, cuando uno lo ve, le dice, no, mira, yo no soy especialista en cadera, te voy a mandar con... Es muy bueno reconocer el límite, es decir, de esto yo no sé, no sabemos todo. Ya saber que no sabemos todo, saber que hay algo que no vemos, que de lo que comprendemos hay algo que nunca vamos a saber, que no vamos a comprender, ni de nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso, nos llenemos más de incertidumbres, ¿no? Más que de certezas. Seguramente, y creo que eso nos debe haber pasado a todos los que estuvimos hoy, porque la verdad que hoy seguramente con todas tu intervención y todo lo que nos fuiste diciendo, seguramente además de pensar nos hizo repensar muchas cosas y muchas prácticas. Gracias, hay un montón de felicitaciones y agradecimientos por tu entrevista y le doy el pase a Fede. Gracias Ese, por el pase. Sumo a las palabras de Ezequiel. Valeria, si querés ver en Facebook, dejaron comentarios agradeciéndote. La charla queda unos días ahí en la publicación. Así que bueno, gracias a todos también por su participación y estamos organizando alguna otra charla más adelante. Gracias, Valeria. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Ese, y gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de largo todos. Hasta la próxima. Ay, gracias. Chao, chao. Chao, chao.